Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura de Universidades Públicas de Argentina. Para iniciar te voy a pedir si pudieras presentarte. Bueno, ¿qué tal? Hola Leonardo, mi nombre es Mario Bosco Boinic, soy arquitecto, egresado del año 81, 1981, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Ejerzo la docencia desde el año 1984 en forma ininterrumpida en la materia de diseño arquitectónico inicialmente, después se llamó arquitectura. Estuve en la gestión de gobierno en esos primeros años de la normalización post-dictadura, 84, 85, 86. Estuve en la gestión del decanato con el cambio de planes. Después obtuve el concurso de adjunto en el 98, este, y en el 2017, a partir del 2017, gané el concurso titular de arquitectura y tengo un taller de arquitectura que inició en el 2018, seguimos hasta la fecha, que se llama Plan B. Este, y digamos, con un grupo de docentes de la cátedra de origen, que fue la cátedra Mario Linder, que había sido un socio mío, que ya falleció hace un par de años, y que en realidad la continuó con otro profesor, que es actualmente un profesor consulto, Jorge Iribarne, que colabora con nosotros en toda lo que es la realización del taller. Y además doy representación arquitectónica, que es otra materia que es una materia cuatrimestral, y también la dicto desde el año 90, con otro equipo, o algunos están en los dos, pero un tema específico de representación y el otro es el tema de arquitectura, que va el primer nivel son 5 niveles y tomamos todos los niveles. Bueno, es un poco larga. Mario, como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, ¿autorizás o no autorizás que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar? Sí, te autorizo. Muchas gracias. Para iniciar, te comento, voy a trabajar con dos bloques de preguntas y en la primera parte arranco consultándote eh, teniendo en cuenta lo que son los objetivos explicitados en el plan de estudio de la asignatura y lo que es la documentación que organiza la cátedra, ¿podrías comentarme brevemente qué es lo que se propone enseñar en el taller? Bien, vamos a un poco al encuadre del tema de lo que vos decías, de lo que es la parte formal de la facultad. La facultad, como te decía, en el 84, cuando se normalizó, se planteó un proyecto de cambio de plan de estudios, lo que venía hablándose anteriormente, cosa que se concretó en el año 86. Bueno, del 86 a esta parte casi no fue revisado el plan de estudios. Se mantiene, o sea, cada uno, de alguna manera, son muchos talleres de arquitectura, se transformó en la materia troncal de la carrera y, digamos, todo el mundo pretendió ser profesor, digamos, de esa materia, que viene como reacción a lo que pasó en aquella época. Te pongo en situación. Durante la época de la dictadura, la facultad estuvo gobernada por los profesores de las construcciones, ¿sí? Y entonces el secretario académico, el decano, etcétera, eran así. La reacción posterior a eso fue correr el eje de la enseñanza al diseño. Tal es así que la materia de diseño arquitectónico se empezó a llamar arquitectura. Esto que fue hecho, pensado por Mario Linder, que era mi socio en ese momento, por eso te lo puedo contar con nivel de detalle y conocer cómo fue la interna, fue decir, no, no, acá esto se tiene que llamar arquitectura y es la materia troncal, 2 veces por semana, tantas horas, incluso al principio arquitectura 5, que era el último nivel, se dictaba 3 veces por semana, porque era como que, y las materias técnicas se cuatrimestralizaron, las que eran anuales. Este, Eso nunca terminó de corregirse, nunca se resolvió. Esto que fue una reacción en este momento generó que este, haya muchos talleres de diseños y muy pocas opciones en las materias, en las técnicas, por ejemplo, en las construcciones, etc. Y en otras áreas pasa algo parecido.
Bueno, haciendo esta salvedad, lo que se dio es que los 20 y pico de talleres que existen en la facultad en este momento, tal vez no seguían mucho por el plan de trabajos, un poco por costumbre, y no existe la exigencia de cumplirlo aparte, no es que hay alguien fiscalizando y controlando esa formación. Este, lo que sucede es que cada uno adopta y adapta el programa a su pensamiento, a sus ganas de hacer o no. En realidad esto fue más crítico hasta los 2000, hasta el año 2000. Yo fui director de la carrera y conseguimos instalar el tema de los tribunales de evaluación. Los tribunales de evaluación permitieron por lo menos que haya dos instancias en el tercer año y en el último, en Arquitectura 3 y en Proyecto Arquitectónico, en los cuales no, todas las cátedras coexistan y muestren su producción y se evalúen en tribunales de evaluación. Esto permitió que ya haya un tema más o menos común, un encuadre más o menos común de escala de trabajo, temas posibles, etcétera, que se fue respetando. O sea que ese es el ejercicio de alguna manera que eh, complementa o, digamos, adapta todas las distintas visiones en un proyecto que se comparte y que todos muestran lo que hacen. Eh, Obviamente se producen debates, discusiones, al principio era como mucha pelea acerca de cómo había que hacerlo, pero lo cierto es que nosotros ahí sí también tratamos de definir un perfil, y sobre todo cuando empezamos con Plan B, definir la visión que tenemos con respecto a la enseñanza y explicitarla. Nuestra definición es, nosotros formamos profesionales. ¿m? Por lo tanto, buscamos, llamémosla profesionalista como visión. La idea es implementar a los alumnos que cursan con nosotros en las herramientas de diseño para ser buenos proyectistas. ¿Sí? También hacemos este recorte, no es que hablamos de otra cosa, hablamos básicamente de diseño y formamos profesionales del proyecto, no profesionales de la construcción, de la empresa constructora, de los temas, de otros temas que no sean estos concretamente. Enseñamos a proyectar y las estrategias. Tal es así que además lo extendemos al área de los elementos con los que actualmente se proyectan. Enseñamos, además de estrategias de proyecto y formas de proyectar, las herramientas técnicas, tecnológicas que tenemos hoy para poder ampliar tu caja de herramientas y tu campo de batalla. No sé, empezamos con un poco de AutoCAD, después pasamos a SketchUp, enseñamos layout, Grasshopper, de rinoceros. O sea, damos que no solamente tengas buenas ideas, sino que además sepas cómo podés implementarlas. Este, no sé si te respondí. Perfecto, perfecto. Acabas de decir que, bueno, enseñan a proyectar, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué es proyectar, teniendo todo este encuadro que me estás comentando, como acción, ¿no? Como ese proceso que lleva a una producción que es el proyecto, pero centrándonos más en la acción. ¿Qué es proyectar? Para mí proyectar es anticiparse a lo que va a venir. ¿No? Con lo cual, lo que nosotros hacemos cuando proyectamos es ver una situación determinada que va a sufrir un cambio, o sea, un estado actual que va a sufrir una modificación. Por lo tanto, hacer algo sin pensar, sin planificar, es muy caro y es muy oneroso en todo sentido, tiempo, energía y demás. Y proyectar significa anticiparse a eso, o sea, pensar antes de hacer. Este, y pensar antes de hacer tiene, digamos, por un lado, la necesidad de saber cómo pensar y cómo actuar en esa situación, cómo planificar eso y ser eficiente y eficaz en la respuesta. Este, para lo cual, lo que nosotros enseñamos es cuáles son las estrategias o cuál es la que nosotros planteamos como estrategia para acercarse a la resolución de un proyecto. ¿Te amplío un poco más o con No, esto es suficiente? lo que quieras, no, no tengo ningún formato. Nosotros preocupados por este tema, lo que definimos porque la comunicación con los estudiantes en general nos parece que tiene que ser muy clara, muy fluida, y sobre todo esta época del trabajo a distancia nos obligó a tratar de ser muy conceptuales y muy precisos en las cosas que hacíamos. O sea, puso en evidencia, puso en blanco y negro, muy contrastado, cómo era nuestra relación con los alumnos, cómo era la relación de los docentes en el momento de la corrección, y viendo cosas que no me gustaban, lo que... gracias.
Viendo cosas que no me gustaban, lo que definimos fue una cosa que llamé los 10 mandamientos del proyecto. Eh, entonces, para sistematizar un poco la enseñanza, tanto para los docentes como para los alumnos, definí estos 10 mandamientos. Les puse 10 mandamientos porque era algo que ibas a acordarte, y decir qué cosas tenés que tener en cuenta al momento de proyectar. Eh, entonces, pusimos, porque esto también era muchos años de ver qué pasaba en el taller en el momento de corregir. Esa pregunta fatídica del docente cuando te dice, a ver, contame qué quisiste hacer. ¿Mm? Y donde el alumno te empieza a contar qué quiso hacer. Mario, Dije, sí. mira, te hago la pregunta porque vas a hablar de esto. La siguiente pregunta es, ¿cómo aborda la cátedra la enseñanza de la práctica proyectual? Tiene que ver con esto que me vas a contar entonces. Claro. Bien. Bueno, entonces ahí estamos. Con la, Esto. con la pregunta, con la El- pregunta esta, ¿cómo, qué quisiste hacer? Este, Dijimos, yo pensé que esta pregunta estaba mal, porque me di cuenta que había un montón de cosas que me condicionan, que no hago lo que yo quiero, sino que termino haciendo lo que tengo que hacer si soy un verdadero profesional. Este, y donde no, yo siempre lo asimilo, por ejemplo, con el odontólogo que te diga, mira, yo quiero hacer en tu boca, hacer lo que tengas que hacer, no me hagas lo que vos querés, lo que vos hayas visto y corresponda hacer. Entonces, ¿qué tiene que mirar a alguien antes de empezar a proyectar? Serían los 10 mandamientos. El sitio es uno de los primeros mandamientos. Ojo, el orden que te voy a decir cambia de acuerdo a los tipos de proyectos, pero en principio esta estructura la tratamos de mantener. El sitio. ¿El sitio a qué se refiere? A las dimensiones del terreno, la topografía, las persistencias, la orientación, el tamaño. O sea, todo lo que tiene que ver con el lugar donde vas a implantar tu edificio. Conocerlo y ver qué pasa en ese lugar y cuáles son los puntos de referencia, las cosas que más tenés que tener en cuenta al momento de proyectar. Desde dónde lo implantás, el edificio, si el terreno es muy grande, o cómo son las medianeras, el edificio de enfrente, la orientación, etcétera. Todo lo que te decía, de las presidencias que puede ser un árbol que quieras conservar. ¿Qué sé yo? O sea, eso se refiere al primer mandamiento que es el sitio. El segundo mandamiento lo llamamos el programa. El programa que tiene que ver con esto que viene dado en general por los talleres, que te dicen, bueno, vamos a hacer una escuela, un hotel, un conjunto de viviendas. Todo eso, en general, ya viene dado, te dicen las cantidades, las superficies, etcétera, pero que en realidad corresponde leerlo con una mirada crítica y después de compararlo con el sitio lo que dice el programa, encontrar como ese programa subyacente en lo que está inicialmente escrito y ver qué le podés aportar que no se le haya ocurrido todavía al que lo redactó. El tercer mandamiento serían los antecedentes. ¿Qué, qué hicieron otros antes que vos con un tema parecido? ¿Mm? O sea, yo también estoy trabajando con un arquitecto alemán que él lo que hace, y de ahí tomé un poco la idea, es lo que llaman el mood board. ¿Mm? El mood board que sería un tablero de imágenes o de referencias de cosas que se asimilen o se parezcan a lo que vos tenés que hacer ahora. Buscar información. ¿Mm? Después hay un mandamiento que es la normativa, que es que vos tenés que conocer qué te exigen o qué te prohíben hacer o qué, digamos, cuáles son tus limitaciones al momento de proyectar. ¿Qué, cuál es la normativa? Los recursos son otro de los mandamientos. Los recursos me refiero a los recursos económicos y los recursos materiales en cuanto a la tecnología. Depende de donde esté implantado el edificio, hay cosas que yo voy a poder hacer con mayor tranquilidad o mayor seguridad o por el programa que tiene, etcétera, voy a poder trabajar con tecnologías más o menos sofisticadas y con recursos económicos mayores o menores. Pero tengo que saber cómo se cataloga eso dentro de la respuesta que voy a dar con el proyecto. Quinto mandamiento, dije que era este. El sexto, el usuario. ¿Mm? ¿Quién lo va a usar? Es una escuela primaria, sí, entonces ¿qué hay? Maestros y chicos, entonces mayoritariamente chicos. ¿Qué tipo de usuario es? Bueno, hay chicos de primer grado, hay chicos de séptimo, hay del secundario, se mezclan. Bueno, conocer cómo va a ser usado el edificio, cómo entran, cómo salen, cómo van a utilizarlo. Séptimo mandamiento, el comitente.
que no es el usuario. El comitente es posiblemente alguien que quiere, que tiene una vocación de hacer algo en particular y que te transmite su idea acerca de lo que está pidiendo. El comitente, para mí, en la facultad termina siendo el propio docente, ¿sí? Que es el que encomienda a su alumno, que va a ser el proyectista, qué es lo que tiene qué es lo que quiere para este proyecto. Después tenemos una variable que es el tiempo, perdón, los 10 mandamientos, a diferencia de los otros, de los bíblicos, están digamos, en permanente revisión. ¿Mm? O sea, este que voy a decir lo estamos corriendo ahora a los recursos, que es el tiempo disponible. Eh, yo no tengo toda la vida para hacer este ejercicio, tengo los 3 meses y medio, 4 meses del programa, por lo tanto tengo que dar una respuesta. Bueno, ahí se enojó el perro. Este, tengo que dar una respuesta en un tiempo limitado que tengo que saber porque es un recurso de los posibles. El otro tema que tengo es el de, una vez que tengo ya definido el tiempo, yo tengo ya ahí un repertorio de 8 cosas, de 7 cosas, no, 8 cosas, perdón, el tiempo, en las cuales también vamos a incorporar qué es lo que yo quiero hacer, que ahí sí aparece como pregunta, que sería el estilo personal o mi visión sobre los problemas o sea, la forma de... Sí, qué valoración hago yo de estos mandamientos? O sea, ¿qué me parece realmente más importante? Puedo decir que por la ubicación y por digamos, la sociedad en la que estoy implementando eso, tienes una arquitectura muy pobre, por decirlo así, en términos de recursos, entonces, bueno, voy a usar lo menos posible, voy a construir con cartón, chapas y latas, qué sé yo, donde entonces la tecnología por ahí se transforma en lo más importante de mi propuesta, que pasa mucho eso en algunos proyectos que vemos, o lo más importante es dar una respuesta al sitio, etcétera. Bueno, mi valoración de todos estos datos hacen que yo identifique el problema. Porque nosotros decimos que diseñar es resolver un problema. Y el problema, todas estas variables del problema, las vemos ahí después de haber conocido todos estos asuntos, y, y esta ponderación de los problemas y esta valoración hace que identifiquemos qué es lo que nos interesa resolver con nuestro proyecto. Y por último, el 10.º mandamiento es el proyecto propiamente dicho, que es la solución que nosotros proponemos, una solución personal, particular, propia, de todo esto que vimos anteriormente. Como conclusión, este sería como un método de trabajo que proponemos para encontrar el proyecto. Ahora bien, el método, alguien decía que es la muleta del ignorante o algo así, del que no sabe, usa un método. Porque el que sabe no lo necesita, ya lo hace de una forma más natural. Pero también usamos esta frase, con el método no alcanza, pero sin el método no se puede. Muy bien. Con lo cual decimos, también detectamos esto que te sirve por ahí para lo tuyo y después te voy a contar que nosotros estamos trabajando algo en esta sintonía también, que no existen en general métodos explícitos de trabajo. ¿Mm? No hay no creo que vayas a encontrar, y después eso me vas a pasar algún dato, alguien que te diga que tiene un método o no de trabajo. Explícitos, todos te van a decir, sí, lo hacemos de tal manera porque mi historia, mi experiencia, mi qué sé yo, pero nadie lo tiene escrito o ratificado en un documento acerca de cómo proceden frente a un problema de este tipo. Y sospecho que no existe eso por culpa de los metodólogos, que fue una corriente de la década del 60, 70. Este, por ejemplo, como Christopher Alexander era uno de estos que se dedicaba que se dedica, vive todavía, a la metodología como aplicación de que si yo cumplo todos estos pasos, el resultado es este proyecto que va a estar bárbaro. Y lo que demostraron era que seguías todos esos pasos y el proyecto era una porquería. Así que eso desvirtuó la idea de la metodología, porque me parece que se aplicó mal. Lo que estoy haciendo es una especie de revisión de ese tema, de por qué se abandonó y cómo podríamos volver a usar un método para que, por lo menos, la torta que mandas a cocinar tenga gusto a torta, por lo menos. ¿No? Mario, todas estas cosas que me comentás, eh,
es como una puesta en evidencia que sirve para organizar el proceso a seguir, ¿no? Son cosas a prestar atención y que se van, en todo caso, enunciando y discutiendo. Esa sería como la mecánica. La pregunta que sigue es, ¿cómo o cuáles son los objetivos o procedimientos que deben reconocerse en la práctica que los estudiantes van a desarrollar sobre estas cuestiones para entender que eso que están haciendo a partir de abordar estas cuestiones es una práctica proyectual y no algo muy aproximado? ¿Qué es lo que ustedes empiezan a observar como procesos o situaciones que indican que lo que los estudiantes empiezan a hacer con estos elementos empieza a ser, no sé si un aprendizaje, o Da sea, resultado, digamos. el resultado en el sentido de que empiezan a tener dominio de una aproximación a la práctica proyectual que podríamos decir, aprenden a proyectar, si lo pudiéramos resumir de esa manera. Bien. Bueno, este es un tema que todavía como es bastante reciente, eh, es un tema que nos interesa ver cuál es la diferencia cualitativa que tendríamos con la aplicación del método expreso y consolidado en todo el equipo docente. El- Nosotros consideramos que mejoramos, a ver, nos permitió, como te dije antes, en una cátedra nueva, que tomó muchos docentes nuevos aparte, gente con poca experiencia a veces, lo que nos permitió el método era no correr grandes riesgos, con gente poco, digamos, poco capacitada en términos de docencia, transmisión de conocimientos o incluso de proyectos. Porque siguiendo ciertos pasos, garantizamos de que, siendo una cátedra nueva, con docentes nuevos, etcétera, no hubo proyectos bastante, o muy buenos en realidad. Tenemos cosas, conseguimos resultados bastante elaborados, desarrollados y demás, de gente que empezó casi sin nada. Y yo creo que digamos, el hecho de tener esta forma de trabajo nos permitió que los alumnos consigan resultados digamos, que atraviesan los tribunales de evaluación estos, por ejemplo, que son comunes con bastante eficiencia y nos dan a ver, a veces hacemos preguntas, hacemos encuestas sobre cuando terminan, qué sienten, si evolucionaron en su conocimiento, si entienden que saben mucho más de lo que cuando empezaron. En general tenemos respuestas muy positivas. Superaron sus expectativas, digamos, tenemos en general un 60-70% de respuestas positivas, como que superamos las expectativas, y un margen de un 12-13, a veces llega al 15% de que no superamos sus expectativas, que no alcanzamos las expectativas. O sea, damos las tres opciones, superamos, cumplimos o estamos por debajo. En general, muchos alumnos, o sea, la mayoría, a veces llegamos al 60% de que superamos sus expectativas, y siempre tenemos un 12, 13, 15 que no las cumplimos. Este, pero también sabemos que los alumnos en la facultad masiva hay de todo, y no, por eso nos parecería raro que salga de otra forma. Ojo, también en estas encuestas, como son voluntarias, tenemos un 50% de los alumnos que responden. Pero esto es una cosa que no se nos da casi sistemáticamente, este, esta situación. Por otro lado, no somos una cátedra fácil en el sentido de que no es que aprueban todos los alumnos, hay una parte importante que larga durante la cursada, otra parte que no aprueba y aplazamos al final. No obstante lo cual, este año lo que nos pasó, que fuimos consolidando, porque pensá que hay alumnos que entraron en 2018, 2019, 2020 y están haciendo cuarto año en el 2021, tuvimos un 75% de reescripción en el mismo taller. O sea, hay una oferta de 14, 15 cátedras a la noche, con lo cual hay mucha dispersión. Siempre tuvimos un tercio de alumnos que se mantiene el núcleo duro y el otro 2 tercios se iba afuera. Esta vez tenemos un 75% que viendo un poco cómo volvía la cosa, prefirió elegirnos. Este, Mario, y por ahí te vuelvo a preguntar, a ver si lo podés explicitar respecto a esto. Por ejemplo, recién decías, le damos o les preguntamos sobre el usuario. Sería el sexto mandamiento por ahí. 1, 2, 3, 6, sí, sexto mandamiento. Me lo estoy aprendiendo.
Le planteamos el tema del usuario y una de las cuestiones que tienen que resolver es quién lo va a usar. En este sentido, preguntaba, ¿cómo es que, o cuáles son los procedimientos que los alumnos tienen que implementar para que ustedes consideren que empiezan a desarrollar esta habilidad que es la de proyectar? Por ejemplo, esta cuestión de poder interrogarse quién es el usuario. Entonces, yo le doy estos campos, pero ¿qué es lo que los alumnos tienen que hacer para que con todos estos campos lo que empiezan a hacer empieza a definir esto que decías vos, que proyectar es resolver un problema? Mira, como te dije, nosotros estamos en este momento como en experimentación en un par de cosas. Uno de los temas que usamos con respecto al usuario en Arquitectura 1, empezamos haciendo una vivienda en un barrio, digamos que usamos como en San Telmo, que es un barrio histórico de Buenos Aires. No, bueno, vamos a poner una casa con un contexto fuerte de persistencia de valor patrimonial, llamémosla, porque son casas del principio del 1900 en general. Y cómo metes una arquitectura nueva en ese lugar. Pero además dijimos que la vivienda estaba dedicada a alguien. Y una de las primeras actividades que hicieron los alumnos fue definir quiénes iban a ser los usuarios y a qué se dedican. ¿Mm? Entonces, decir, bueno, esta es una familia integrada por Juana, no sé cuánto, que es psicóloga, y trabaja en su casa con un consultorio. O sea, los alumnos inventaron una historia de alguien, un usuario posible. A qué se dedica la hija o el hijo, si tienen perro, cuántos coches, andan en bici, qué hacen en sus tiempos libres. O sea, tuvieron que contar un relato, una historia de ese posible usuario. Y el proyecto se armaba para ellos. Este, el, en el caso, digamos, en otros casos, por ejemplo, estamos haciendo en este momento desarrollando un hotel para estudiantes también en San Telmo, fue definir quién era el que iba a usar. Bueno, era difícil preverlo en este momento donde no hay, los hoteles están medio mal, pero diciendo, bueno, quiénes iban a mudarse o quiénes iban a estar de forma transitoria habitando ese hotel, esa residencia estudiantil a una cuadra de Plaza de Mayo, de la Casa de Gobierno, ¿no? Después, y en cuanto al comitente, en ese caso, bueno, vos me preguntaste del usuario, pero en el caso del comitente, el hotel en un momento era una habitación, un hotel de 48 habitaciones y analizando la situación de los comitentes, se descubrió que, por ejemplo, o sea, que un hotel para que sea rentable tiene que superar las 80 habitaciones. Con lo cual descartamos, se revisó el programa, se modificó y se adaptó a un posible comitente que diga, no me quiero fundir con tu proyecto, con ese programa. Este, Así que bueno, el usuario, en este caso se hizo como una forma muy concreta y bueno, tratamos de ver si bien, a ver, en este caso fue una historia, estoy pensando en qué otros casos lo implementamos, porque los programas que desarrollamos. Que lo que va sucediendo es que una de las cuestiones importantes es que puedan construir una narración, que puedan relacionar todas estas variables que aparecen en los mandamientos, que puedan interrogarse sobre las condiciones en las que está sucediendo. O sea, estas son las cosas que tienen que pasar para que ustedes puedan decir que hay un aprendizaje de esta resolución sobre el problema. No alcanza solo con el proyecto al final, sino que hay una mirada sobre, por ejemplo, cómo se conectan estas cosas. Claro, esto que decís es muy importante y muy difícil de conseguir, porque en general lo que siempre nos preocupa, y parece que no es un problema argentino, es un problema internacional, es lo que se llama la integración del conocimiento. ¿Sí? O sea, cada vez que vos compartimentás partes del problema, los estudiantes toman esa parte y desconectan el resto. Enseñás estructuras y no lo vinculan nunca con la arquitectura, con el diseño. Enseñás construcciones y no lo vinculan ni con la estructura ni con el diseño. Y enseñás historia y es una materia que corre por un carril separado. Nunca se integran, no, nunca, en algún momento empiezan a integrarse todos esos conocimientos en uno solo. Por eso yo digo que no es tan fácil de que vos reconozcas por ahí en un proyecto cómo fue contemplado cada una de esas cosas, sino que son conocimientos que vas como impregnando, digamos, mostrando su existencia, para que en algún momento
tal vez algunos lo incorporen, pero no podemos, no podemos cuantificar. Tendríamos que intentar por ahí formalizar más algunas cosas para poder este, analizarlo de esa manera. De todas maneras, el checklist, digamos, que podría ser decir, bueno, a ver, este proyecto, ¿cuánto reconoció del terreno? 8 puntos. ¿Cuánto reconoció del programa? 7 puntos. Del usuario, 10 puntos. Del comité, 5 puntos. Sacar el promedio de eso nunca nos da resultado. Sí, o sea, eso no funciona. El checklist no sirve para evaluar un proyecto de arquitectura. Siempre se probó por estas formas y demás, pero nunca se le encontró, eh, digamos, las partes de la paloma, decía alguien, no son la paloma. ¿Mm? Este, Mario, pasamos al segundo bloque de preguntas. Y así Dale. un pequeño cambio en lo que veníamos charlando, pero que tiene que ver también. Te pregunto así, si pudieras definir recortadamente, como te dije al principio del contexto, ¿qué entendés o qué se entiende en torno a todas estas discusiones que estamos teniendo, que me estás comentando, qué se entiende por pensamiento proyectual en el marco de este abordaje que ustedes hacen? Ujú. Mira, nunca lo pensé en términos así de pensamiento proyectual, como estoy tratando de interpretar el alcance de lo que me preguntas. Este, el, o sea, amplíame, ¿qué entendés por pensamiento proyectual? O yo te tengo que responder yo. Claro, no, pero esto que me decís, digamos que me ha pasado en otras entrevistas que no se lo trabaja de esa manera, ¿sí? No se trabaja la noción de pensamiento proyectual, o no se lo aborda o se aborda con otras nociones. Una de las cuestiones que quiero entender yo es que cuando aparece esta discusión, si aparece, y si aparece, con qué acepción o con qué intención se la trabaja. Esto que me decís, que quizás no es un abordaje que ustedes hacen, es suficiente para mí en ese sentido. No sé si querés... A ver, pensamiento proyectual, capaz que esta respuesta puede servir. Este, nosotros venimos de una escuela de proyecto, de alguna forma, que, digamos, yo empecé, como te decía, me recibí en los 80 bueno, y cursé durante los 70. La arquitectura que aprendimos nosotros era la arquitectura de partido. Es una cosa que es propia de la escuela de Buenos Aires, me parece, porque creo que en el interior no se enseñó nunca de esa forma. Alguien de Córdoba me decía, nunca escuché hablar de de esa forma de hacerlo. Eh, o sea, si vemos un pensamiento de cómo encaramos un proyecto, el partido, si bien fue cambiando y no le damos mucha bola en este momento en esos términos, durante nuestra formación lo primero que nos preguntaban era, contame cuál es el partido. Investigando un poco de qué se trata esto, de qué era el partido, eh, los rastros que yo encontré fueron de la Revolución Francesa en el momento de los concursos de arquitectura a partir de la Revolución, donde decía, bueno, ya no aparece un rey designando a dedo al arquitecto, sino que, bueno, hacemos concursos. Y en los concursos había gente como muy académica, que presentaba sus propuestas, y otros que hacían proyectos como Ledoux, Goulet, todos estos, que te mandaban cosas como muy potentes, digamos, como imágenes, el Partout, parece que lo llamaban, algo así que lo recupera un poco Louis Kahn, y que curiosamente en ese momento Odilia Suárez, que era una arquitecta que daba clases en la facultad en ese momento, urbanista, muy importante, estuvo en Estados Unidos con Kahn y trajo esta idea de espacios servidos y sirvientes, de dividir las funciones de tal manera y demás, y que en la imagen del proyecto, el esquema sobre el que se trabaja, sea como muy claro y preciso. Y después todo lo demás son condiciones que se aproximan a esa imagen inicial. Pero que vos resolvés el proyecto en grandes trazos, que te lo puedo contar en pocas palabras y con dos ideas. ¿Sí? Esto es tac, tac y ya te lo repito. Pude sintetizar todos estos problemas en esa. Nuestra forma de proyecto incorpora eso. A ver, yo cuando miraba los proyectos extranjeros nunca reconocía esto que le estoy contando. No los entendía. ¿Por qué ganó? O sea, no entendía por qué ganaba un concurso, por ejemplo, internacional, un proyecto determinado. Algunos por ahí tal vez algo más sí, otros no. Recién cuando había a Rafael Viñoli ganando el Fórum de Tokio en los 80 también, este,
dije, la arquitectura de partido ahora es internacional, porque es un partido que de los que nosotros conocemos de alguna manera. Los tres teatros, la almendra esa que arma el mall, etcétera, era una arquitectura de partido, como armaba la calle y demás, que la identificaba. Era nuestra forma de proyecto, nuestro pensamiento proyectual, si es que existe. Si es que existe tal cosa. Supongo que sí existe porque de hecho lo hacemos. Bien. Este, o sea, que haya una intención, una intencionalidad que en cuanto a lo formal y a la respuesta a todos estos elementos que existan en la propuesta que se hace. Con esa pregunta entonces que yo te hago te lleva a pensar en eso, porque recupero de nuevo lo que dijiste al principio, ¿no? Que diseñar es resolver un problema. Entonces, se aleja un poco de esta idea que yo puedo estar tratando de entender si el pensamiento proyectual es una forma de resolver esos problemas de una manera particular. Bien, Tiene que ver con sí, esto, con entonces tiene que ver con eso. O sea, aproximar ese desde cierto lugar, digamos. claro, es cierto lo que decís. En el punto vamos a que no nos da lo mismo cualquier forma de solución del problema. Este, la solución tiene que tener una lógica, ¿sí? En la resolución y una geometría, si quieres también, en la solución, que ya es más difícil de transmitir en algún momento, pero que nosotros reconocemos y valoramos. Por ejemplo, nosotros ganamos hace un par de años un proyecto, el primer premio, para las playas ferroviarias de Palermo. Playa Ferroviaria de Palermo fue un concurso de ciudad, que yo vivo acá enfrente del terreno que era como un montón de hectáreas, y donde la propuesta de lo que propusimos en ese momento del proyecto fue definir claramente las zonas que había que urbanizar, cómo se hacían, y sobre todo, por ejemplo, una de las consignas que tenemos es que el espacio vacío no sea el sobrante de las construcciones. ¿Mm? Que el sobrante del espacio vacío sea, que tenga forma, ¿sí? Que el vacío se diseña, no es el sobrante. Es como lo que hablan a veces de que el silencio es más importante que el sonido, en la música japonesa, por ejemplo. En este caso, que el vacío tenga forma. Y una de las cosas que conseguimos en ese proyecto, y lo que transmitimos en nuestras clases también, es esa idea de que los vacíos urbanos tengan una forma determinada. Por otro lado, cuando vemos plantas de las que producimos y demás en el taller, las líneas de construcción son líneas que se reconocen y se aclaran bien. Los esquemas circulatorios, la identidad de las imágenes, que no hayan contradicciones en esos aspectos, son parte de esta transmisión del pensamiento proyectual, digamos. Y la innovación y la vanguardia, que de alguna manera son cosas ajenas a nuestra facultad hiperconservadora, y que nosotros siempre tratamos de en algún cuatrimestre, en este caso siempre trabajamos en el segundo cuatrimestre, en este caso lo hicimos en el primero cuatrimestre de A4, trabajar en la idea de qué sería la vanguardia, ¿sí? Cuáles son esos proyectos que nos gustan y que no, en general no podemos hacer porque, vos fíjate que la evaluación en general de los proyectos, cuando los profesores miran la exposición de los trabajos, vas a escuchar que dicen, este está bien. Como diciendo, es un juicio ético más que estético. O sea, todo lo que es la ética, digamos, predomina en nuestra forma de proyectar con respecto a la estética. Y nosotros siempre tenemos una patadita para la estética también. Que sea lindo nos importa. Y si te pido un ejercicio, si no lo tenés ensayado antes, entiendo también de que por ahí las preguntas, como te decía, son recortadas, pero ¿cuál crees que podrían ser las claves conceptuales, entonces, que describen el pensamiento proyectual como rasgos característicos? De manera que, si los podés enunciar, a lo mejor los podés trabajar con el estudiante. Y acaba de decir uno, por ejemplo, el pensamiento proyectual, en ese caso, es innovador, ¿no? Hay una reflexión que tiene que tender a la novedad o la creación entendida en el buen sentido, ¿no? Por ejemplo, esa. No sé si se te ocurriría otra pensando en las prácticas que ustedes desarrollan para decir, bueno, cuando Mirá, hablamos hay conceptual, un tema que me parece importante destacar, que nosotros lo decimos, espera, que se me cayó algo, sí, que nosotros lo decimos como lo que no hacemos, ¿sí? Este,
y realmente causa mucho revuelo cuando la digo. Arte, no. Está bien. ¿Sí? O sea, arte no eh, es una consigna que usamos que, ya te digo, generalmente se enojan los alumnos cuando le decís arte no, pero que tiene que ver con que muchos de los estudiantes creen que tienen que ser artistas, ¿no? Y en realidad lo peor que te puede pasar es ser artista. No sé en qué momento se instaló esta idea, pero la otra vez leía a Charles Eames, que de unos apuntes de una charla que dio en el 49 en Estados Unidos, y que decía que el arte no es algo que se aplica a lo que haces. ¿Sí? Que vos le pones bueno, ahora lo voy a hacer con arte, pum. Digamos, no. El arte aparte es una cosa a la que llegás casi sin darte cuenta a partir del oficio, de hacerlo tantas veces, o que tal vez en algún momento aparezca, pero no es una cosa que vos busques directamente, que se la pongas, que termines un proyecto y digo, bueno, ya le voy a hacer arte. O sea que digamos como elementos, la innovación es uno, arte no es otro, digamos como los puntos que no queremos que aparezca en esa forma, sobre todo de alguien inexperto, ¿no? Eh, y, y esa reflexión se dio, después la encontrás en muchas cosas. Ernest Hemingway dice que cuando empezó a escribir aprendió mucho con el redactor del diario en Texas, donde él tenía que escribir algunos artículos, que tenía un cartelito por abajo del escritorio de todos los periodistas que decía escriba breve y preciso, y sobre todo no sean el artista. O sea, ya le habían dicho ese momento. Esto sin ser castradores, porque de hecho hablamos de vanguardia y de innovación, pero alentamos como a mirar otras formas y otras visiones del asunto. Obviamente tampoco podemos esperar a veces grandes cosas de una facultad masiva y donde nosotros tenemos cursos de 50 alumnos, 40 alumnos, o sea, generalmente trabajan individuales, con lo cual hay algunos casos que lo comprenden, que lo asimilan, pero son 4 o 5 alumnos de ese total. El resto va con el pelotón y otros que se quedan en el camino. ¿Mm? Respondo desde lo que vos me venís contando. Hago yo una proposición a ver si lo que yo entiendo está en la línea de lo que vos me contás. Al darle estos 10 mandamientos como orientadores de cuáles son las cuestiones que hay que tomar en cuenta, primero hay una tendencia a poder construir un problema, ¿no? Con todo esto tengo que construir un problema. Y además Claro. tengo que poder relacionar todas estas cuestiones, estas dimensiones. Ujú. No mesurarlas como me decías recién o poder después luego desarmarlas, sino que en realidad poder vincularlas es una necesidad para poder proyectar, poder ver todas estas dimensiones de manera simultánea. ¿Podría ser que entonces que el pensamiento proyectual tenga que ver con estas cuestiones, con poder relacionar estas variables, poder construir un problema, poder ser creativo en las soluciones? Sí, construir el problema. Nosotros lo llamamos también hacer las preguntas correctas. Hacerse ¿Mm? preguntas también, interrogarse. Está Sí, bien. sí, o sea, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer con esto? ¿Y cómo digamos, porque uno puede dar una respuesta, o sea, lo peor que te puede pasar es dar la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. ¿Sí? Este, y entonces vos decís, que nosotros lo asimilamos también al famoso tema de poner la escalera en la pared equivocada. Cada peldaño que va subiendo te va alejando cada vez más de la solución correcta. Este, por lo cual, digamos, hacer las preguntas correctas de qué necesita este lugar o qué hay que hacer, cómo hay que implantar el edificio, son preguntas que vas a hacer cuando tengas que intervenir en algo. Ayer, por ejemplo, me pasó en el caso de estamos trabajando con el proyecto urbano y estamos cerrando este cuatrimestre. Y yo dije, pero ¿qué pide este lugar? ¿Sí? O sea, porque yo empecé a ver los proyectos, ya nos familiarizamos con ese lugar, es un lugar ahí donde había unas playas ferroviarias, en Barracas, en la ciudad acá en Buenos Aires, y dije, miremoslo de vuelta el lugar. O sea, ¿qué pasa con esto? Entonces, porque viste las tramas, como eso se cortaba porque había una serie de vías y demás, fueron llegando de formas medio discontinuas al lugar. Y volver a mirarlo con esta mirada, dije, pero ¿por qué no le preguntamos qué quiere ser este lugar?
¿sí? ¿Vocación de qué trae? Porque aparece una vía cortando, una trama que viene regular así y otra que viene medio inclinada del otro lado. ¿Dónde se produce la transición entre una trama y la otra? Cómo se conecta ese verde? ¿Cómo la vía del tren resultó ser de golpe la que podía ser la articulación entre estas formas? Este, y eso fue precisamente por hacer preguntas, o sea, preguntarle al lugar, che, qué quieres ser? Entonces, ¿cómo le pregunto eso? Le digo, a ver, ¿de dónde venís? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu proyección? O sea, preguntarle correctamente y cuando le haces las preguntas empezás a encontrar algunas respuestas y puntas que no habían sido vistas anteriormente. Este, y yo creo que siempre estamos aprendiendo y descubriendo cosas a partir de esto que, ya te digo, ayer tuvimos una nueva visión de un lugar que se venía trabajando y que cambió, a partir de esto, cambió la forma de proyectarla. Y surge ahí otro tema que no sé si tiene que ver con la pregunta, que es qué pasa cuando de golpe te encontrás que estuviste trabajando 2 o 3 meses en una idea que dijiste, che, no, la escalera estaba mal puesta, todo lo que subí acá, tengo que bajar y poner en otro lado la escalera. Y nosotros siempre decimos ante eso que es mucho más fácil, una vez que ya aprendiste a subir la escalera, aunque sea por una pared equivocada, ponerla en otro lado y subir rápidamente. ¿Sí? ¿A qué voy? A que no te lleva el mismo tiempo, una vez que tenés conocido, masticado el problema, empezar, esos 2 meses o 3 meses que le dedicaste inicialmente, tirarlos a la basura y hacerle en una semana un nuevo proyecto es perfectamente factible. No aferrarse a las ideas y no aferrarse a un proyecto que en algún momento te das cuenta que está mal. Pero si no, ya que subí hasta acá, bueno, ya sé que estoy en la pared equivocada, pero sigo 2 escalones más y llego. No, no, bajá y no hagas nada la última, pero no sigas en el camino equivocado. ¿Mm? Entonces, por esto que me estás diciendo, Mario, o podemos convenir, me dirás vos, que ustedes piensan que es posible enseñar a pensar proyectualmente, si tomamos en cuenta que pensar proyectualmente tiene que ver con esto que venimos charlando, ¿no? Hacerse preguntas, problematizar, relacionar variables. ¿Es posible enseñar? Mira, es posible enseñar, pero necesitas una base cultural más amplia de la que muchos alumnos traen. ¿Sí? O sea, alguien que no puede interpretar un texto difícilmente puede entender esto que estoy contando. Eh, Alguien que no tiene casi ningún conocimiento, donde te sorprende a veces la ignorancia de muchos estudiantes, de usar términos que vos decís, bueno, y yo les pregunto, pero perdón, ¿todos entienden lo que estoy diciendo? Y te dicen, no, no lo saben. Por ejemplo, la vez pasada un profesor hablaba de los locales, refiriéndose los locales de primera categoría, segunda categoría, las alturas mínimas de locales y demás. Y yo miraba en el Zoom las caras de los alumnos. Y le digo, para un poquito. Ustedes saben que ustedes cuando dicen locales, piensan en locales comerciales, entiendo yo, ¿no? Y todos me dicen, sí. Entonces le digo, bueno, en realidad él dice locales por ser la jerga del código, que se refiere a los dormitorios, a los estares. Ah, dijeron los pibes. Pero ya había 20 minutos que le estaba hablando de locales, de los dormitorios y los estares, y los pibes no lo habían entendido. Cuando nosotros decíamos el programa, bueno, tengan en cuenta el programa y demás, de golpe también me dije, pero pará, ustedes, los de Arquitectura 1, ¿ustedes saben de qué estamos hablando cuando decimos programa? Ustedes piensan que es un programa de computación, o un programa de televisión, o qué voy a hacer mañana a la noche. No, el programa es esto, entonces tuvimos que volver a contar el programa. O sea, hay puntos, hay grados cero, digamos, de conocimiento que no traen. Y que, a ver, por ejemplo, la vez pasada yo mostraba, tenía acá como fondo de pantalla, lo tengo Kandinsky, pero tenía a Vermeer y entonces había una araña dibujada, una araña holandesa. Yo dije, sí, la araña esa que ven ahí atrás en el cuadro. Y dice, ¿qué araña? Y entonces se pensó que estaba hablando de un bicho, ¿no? O sea, a ese nivel tenemos. Y no sabía que araña se llamaba eso. Que estaba viendo colgado atrás en el estar. O sea que si vos decís, bueno, los alumnos van. No, algunos van a tal vez a tenerlo. Yo creo que es muy difícil que lo puedan tener todos. Bueno, Mario, el último tramito, ya estamos terminando. Perdón, perdón, ¿Sí? perdón, perdón.
Y acá tengo otro descubrimiento mío, que es, si vos me preguntaras, que no me la preguntaste, ¿qué estás seguro que un alumno de la facultad sale sabiendo cuando termina? ¿Qué es lo que vos le vas a poder preguntar o lo que vas a pedir y lo vas a ver hacer? Por ejemplo, si vos le preguntás, ¿sabés cuál es la relación de una escalera que tiene que cumplir? ¿Sí? ¿Vos podés decir que el 100% de los alumnos lo saben? No. ¿Sabés cuánto mide, por ejemplo, el ancho de una puerta? Sí. No. ¿Sabés cuánto mide un ropero? ¿Cuánto la altura del mueble de cocina? La verdad que yo no te puedo garantizar que lo sepan. Es más, seguramente más de la mitad ni sabe de eso. ¿Sí? ¿Cuál es el ancho de un muro? ¿De qué material es el muro? ¿De qué, de qué hay cosas que yo te diría, hay alumnos que no deben saber ni siquiera de cómo se compone el hormigón, ¿no? O sea, todas esas cosas yo no te puedo garantizar. Bueno, eso sería más un tema técnico, por ahí sí lo saben, pero temas de diseño o las herramientas de la arquitectura. Lo que yo sí te puedo garantizar que saben es que vos les tiras un tema y te vuelven un producto. ¿Mm? O sea, que saben que tienen que responder con algo a una demanda. Y esto no es un tema menor. Porque hay gente que dice, bueno, no sé, un abogado, por ejemplo, qué sé yo, te preguntas algo y puede quedar en la nada. Pero a un arquitecto vos le pedís algo y te devuelve algo, ¿sí? Puede ser malo lo que te devuelve imposible, pero sabe que tiene que sentarse y hacer algo, un dibujo, una perspectiva, una maqueta, tú, y entregarla. Eso te diría que es lo único que podés garantizar que existe como devolución del aprendizaje. Bien. Algo es algo. No, no es poco en nuestro caso, digamos. Te decía que estamos en el tramo final y la última parte es una especie de ejercicio de reflexión o de revisión de lo que llevan a cabo, de lo que hacen concretamente para poder enseñar a esto que venimos charlando, ¿no? A hacer de una manera particular. Por eso las preguntas son todos, inician con un cómo, ¿sí? Y algunas cosas las tocamos, pero te las vuelvo a preguntar para incluso explicitarlas un poco más. Pero, ¿cómo se aborda esta cuestión de enseñar a problematizar para poder desarrollar una práctica proyectual? ¿Cómo le proponen a ustedes la dinámica para que se pueda aprender a construir un problema? Bueno, creo que la primera parte, cuando te hablaba de los 10 mandamientos, es la construcción del problema. O sea, conocer el sitio, el programa, los antecedentes, el usuario. Eso estás construyendo un problema, porque si vos no mirás todas esas cosas, hay partes del problema que no las vas a tener en cuenta. Entonces ustedes primero que nada le enuncian estas categorías y luego Obvio. le plantean un abordaje que no es tan fijo, sino que tiene que ver con esas preguntas de ir pudiendo descubrir quién es el usuario. Empezamos, claro, mira, nosotros empezamos las... Claro, Sí, perdón. pero te cuento esto. En mi formación me pasó que en algunos profesores que estuve en diseño, estábamos 3 meses analizando. ¿Mm? Y nos quedaban 15 días o un mes para proyectar. Y yo estaba horrorizado con eso. Me decía, pero ¿cuándo empezamos a proyectar? No, veíamos cuántos colectivos pasaban, cuántas panaderías había cerca, cuánto... Y yo decía, las alturas, o sea, era todo análisis, ¿sí? Y poco para el proyecto. Y la vez pasada le di a Eduardo de Bono que, tenía una frase que no era exactamente esto, pero que yo la interpreté de esta manera, que analizando somos todos buenos. ¿Mm? Diseñando ya es más difícil. ¿Sí? O sea, analizar los parámetros estos que te decía del sitio, del programa y todo, podemos poner un programa y encontrar alguna variable. Todos podemos reconocer en el sitio cuánto mide, cómo está orientado, cuáles son las mejores vistas, cuáles son los desniveles que puede haber, la ponderación de los edificios al lado. Eso lo podemos hacer todos. Buscar antecedentes, también podemos hacerlo. Leer la normativa, todos estamos muy contentos. Pero si nos extendemos mucho con esa etapa de buscar los datos del problema, nos perdemos la solución, que es donde tenemos que dedicarle el verdadero tiempo y el tiempo de calidad. Ahora, empezar a proyectar, como hacíamos en algún momento, tirándonos a la pileta sin saber nada de esto, lo que nos induce muchas veces es a ciertos errores, porque nos enamoramos de algunas ideas que después no verifican cuando las contrastamos con la realidad y, como sabemos, nos cuesta mucho desenamorarnos de las ideas.
nos aferramos muchas veces a las ideas, y entonces arrancar sin haber entendido bien todo lo que nos impactaba en el proyecto nos juega en contra. Pero la pregunta era, sí, Eh, ¿cómo problematizar? ¿cómo enseñar a problematizar? Justamente, bueno, Claro. ¿cómo enseñar a Entonces, problematizar? ¿cómo enseñar? Voy a enseñar de esta forma, conocer estos elementos que forman parte del problema. Bien, y suponte que aparece estos 10 mandamientos, estas 10 dimensiones, eh, y en algún momento se pierde la relación o no se tienen en cuenta o se toman de forma separada. ¿Cómo se fomenta la posibilidad de realizar estas integraciones de variables? Una cosa es conocer esas variables y otra cosa es poder integrarlas. ¿Cómo se aborda esa cuestión? Bueno, la integración se hace en el proyecto. Cuando vos respondés y cuando los alumnos empiezan a proyectar y a traer sus propuestas, este, esa integración tiene que verse reflejada en la propuesta. Precisamente se hace a partir de proyectar. O sea, cuando tiene esos datos, tiene el terreno y demás, bueno, clase siguiente, primeras ideas. Nuestro trabajo básicamente se arma de esta forma. Lo tenemos también de alguna manera sistematizado. Durante el tiempo que disponemos, que es uno de los 10 mandamientos, sabemos que tenemos que tirar las primeras ideas, ¿sí? Y no queremos estar corrigiendo esas primeras ideas durante 3 meses, 4 meses. Este, con lo cual, el tema de la síntesis de esos problemas y entregar algo va a formar parte de lo que llamamos las primeras ideas, que es la primera parte del trabajo. Hay una segunda parte que es el desarrollo de esas ideas, donde elaborás la materialidad, terminás de definir el tema de la estructura, siempre para nosotros la estructura juega un rol importantísimo en las propuestas. Y hay una tercera etapa que es la presentación, el momento de cómo lo voy a mostrar y cómo te voy a contar esto que estuve elaborando. Es posible que esto no se mantenga estático en cada de estas etapas, sino que de golpe, cuando empezaste a desarrollar cosas, volvés a las primeras ideas porque hubo cosas que no te cerraron. Y en el momento de la presentación también puedes revisar cualquiera de los pasos anteriores. Pero tratamos de que haya, en la incorporación de las respuestas a los problemas, etapas más o menos definidas. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que te les pasa a todos, entiendo yo, porque estás de contra común y cuando te lo digo te vas a reír. Posiblemente es que venís haciendo el trabajo y te siguen corrigiendo. Lo hiciste redondo, hacelo cuadrado. No, hacelo redondo de vuelta que no estaba mal. No, cuadrado pero con un poquito de redondo. No, ahora redondo, cuadrado y triangular. Y vos seguís haciendo todo eso. Y en un momento dice, che, nos quedan 15 días para la entrega. Dale, deja todo lo que estás haciendo y ponete a pasar en limpio. ¿Sí? Y entonces, los alumnos a pasar en limpio, se cortó esa instancia de prueba, donde el docente te iba llevando a esta situación, y en un momento dice, corta y empieza a pasar en limpio. Y vos desesperado, el alumno se queda sin dormir porque no tuvo tiempo de pasar a la entrega. Por eso nosotros a las clases las llamamos seguimientos. Le cambiamos el nombre, no las llamamos correcciones. ¿Sí? Porque corrección induce a pensar al docente que tiene que estar corrigiendo todo el tiempo. Su función es, vos me lo traes rojo y yo te lo pido negro. Vos lo traes negro, te lo pido gris, porque está muy negro. Vos me lo traes gris, pero poner algo de color. Y todo el tiempo puedo estar jugando con eso, hasta que en un momento digo, bueno, basta y pasar en limpio. Entonces nosotros tratamos de que esto no exista, que sea un seguimiento del trabajo, que una vez que tenés una idea más o menos aceptable, o que más o menos vos la ves como desarrollable, cortala, empezá a desarrollarla, después vemos si realmente podemos verificarla, terminar de verificarla o no, pero podés seguir avanzando, te hacemos el acompañamiento y el seguimiento de eso sobre lo que estabas trabajando. Y por eso te decía que no, digamos, que no estamos corrigiendo hasta el final. Por último, terminamos generalmente 10 días antes o unos 15 días antes de la entrega, se termina el trabajo. Esto es, simulacro de entrega, donde entregas lo que vas a entregar dentro de 15 días. Y donde vamos a ver, 15 días antes, cómo era tu proyecto, cómo se hubiera presentado al momento de presentarse. Y ahí descubrís que la forma está mal, que no tiene acceso, que le faltan las plantas no sé qué, que está mal mostrado, mal presentado, que esta vista que era importante no la pusiste y esta otra que no sirve para nada la pusiste tan grande.
O sea, vimos todo los fracasos de tu entrega 15 días antes. Plin, 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 se marca todo esto. No vas a volver a clase nunca más, salvo la ambulancia, salvo los casos más dramáticos. Pero los 15 días, esos, tomátelos vos para corregir todo esto sin esperar la corrección salvadora del último momento. Y con eso vas a llegar sin esfuerzo y sin quedarte sin dormir. O sea, te fuiste a comer un asado el domingo antes de la entrega. Muy bien. Mira, la próxima pregunta tenía que ver con cómo favorecer el desarrollo procesual y progresivo del diseño del proyecto, así que ya le acabas de contestar incluso. La pregunta es concreta, ¿cómo se instruye sobre la prospectividad respecto a las decisiones proyectuales? Que lo que yo pongo en discusión y hago ahora tiene que anticiparse a futuros problemas o anticipar las virtudes de esta decisión justamente para poder resolver adelantadamente. Al principio vos me habías dicho de anticipar lo que viene, que proyectar es anticipar Sí. lo que viene. ¿Cómo se pone Bien. en discusión? Por ejemplo, en el conjunto de viviendas. En un momento, unos proyectos planteaban una especie de viviendas en forma de U, unas tiras de viviendas. Entonces, decíamos, bueno, ok, definís la U de una manera tal que construye sobre la avenida un cierto borde y abre la U hacia el parque. Pero la orientación es totalmente contraria, porque la U, el frente, digamos, la U puesta así, digamos, puesta en la tapita acá y para abajo las patas, y el norte allá arriba, hacían que el sol pegue sobre la cara principal, pero proyecte sombra sobre todo el patio, que es puramente sur. Este, con lo cual, digo, ese patio, que supuestamente es el espacio libre y demás, nunca tiene sol. Pues tiene las dos alas de la U y la tapa del otro lado. Ahora, si la invertís y la pones mirando hacia la ciudad de esta forma, va a recibir el sol, las dos caras esas y el patio va a estar soleado sobre todo. O sea, entender de que las decisiones del proyecto, cuáles son las consecuencias que inevitablemente van a traer. Los espacios abiertos que quedaban en esas plantas bajas, ¿que son abiertos o cerrados? Entonces ahí entender qué significaba, abiertos y cerrados me refiero al público, ¿no? Si eran espacios públicos, si eran de uso privado, si eran de uso... empezamos a ver las categorías que podían ser públicos de uso público, privados de uso privado, público de uso privado y privado de uso público, que podían darse esas combinaciones. Y donde en el IBC, yo estuve trabajando en el IBC un tiempo, una de las cosas que más me sorprendía es que hacíamos espacios públicos de uso privado. O sea, hay plazas o conjuntos que están cerrados, pero que son únicamente usados por los usuarios del IBC y mantenidos por los que se les adjudicaban las viviendas y mantenidos por toda la ciudad. ¿Sí? O sea, era como que te mando a limpiar tu casa. Que el gobierno se encarga, la municipalidad te limpia tu casa. Entonces vienen, vos te corres, te pasan la escoba y se van. Y vos decís, no es mucho lujo realmente una situación. O sea, analizarlas de forma prospectiva, digamos, anticiparse esta cosa de que cuando vos proyectás esos espacios, estás aumentando el costo impositivo de esa ciudad, posiblemente. Este, Porque obligás a una ciudad a mantener, no a todos, sino a una parte que encuentra esa situación. O sea, que tus decisiones de proyecto no son tan inocuas y tienen un significado concreto después en la ciudad o en la sociedad que estés interviniendo. La última pregunta quizá tiene que ver con casi lo primero que me comentaste, que es cómo se reflexiona sobre la prefiguración durante el proceso de proyecto, ¿no? Que sería cuál es el enfoque y el papel que tienen las representaciones para poder proyectar. Ustedes me decían que, bueno, abordan incluso las herramientas tecnológicas nuevas, pero ¿cómo se pone en discusión lo producido, la prefiguración para el proyecto? Para nosotros la presentación y la representación tiene un valor muy importante y por eso te digo, eh, ah, no, que ahí se había cortado. Este, y por lo tanto, por eso enseñamos además a usar estas herramientas de dibujo y de proyecto. Eh, Damos estas capacitaciones. Ayer incluso uno de los cursos se dedicó a cómo digamos, mejorar el dibujo de las plantas y los cortes por un lado y después cómo hacer componer las imágenes. Este, Porque nos parece que forma parte de todo. Cuando empiezan a ver los detalles de lo que hablamos, de los encuadres, incluso
el render, viste que se transformó. Yo, por ejemplo, en los concursos era el perspectivista, digamos, dibujaba perspectivas en los concursos. A mano, con la Rotring. Y de golpe cuando encontré esto, digo, bueno, che, esto funciona, va mejor. O sea, yo te puedo tirar un croquis rápido, ya no me siento con la reglita de dibujar, obviamente no tiene sentido que lo haga, con las acuarelitas, eso no, manejo Photoshop, ando en SketchUp, y renderizo en Twinmotion. Y, o sea, lo puedo hacer yo. Aparte me parece importante que los profesores sepan hacer, no puede ser que el profesor no sepa lo que enseña y diga, bueno, esto es cosa de chicos. Este, para mí un profesor que no puede aprender tampoco debiera poder enseñar. Este, por lo tanto, esa es dura. Este, y entonces, me parece que, o sea, alguien decía otra frase que parecía que un profesor que puede ser reemplazado por un video de YouTube, merece ser reemplazado por un video de YouTube. ¿Sí? Entonces, bueno, decía que el profesor que no puede aprender tampoco puede enseñar. Y que, entonces, enseñar la representación hace que miren detalles y cosas que tienen que ver con la arquitectura, finalmente. Porque cuando enseñas a componer la regla de los tercios, el equilibrio de la imagen y demás, empiezan a ver cosas que se transmiten a la forma de ver la arquitectura. Despejar ciertas líneas, la sombra, el claroscuro. Empiezan a mirar, cuando miran cómo se representa esto otro. Y volví al caso del render. Porque lo que quedó, digamos, después de esta situación, el render se parece más a la fotografía que al dibujo en este momento. O sea, yo veo los renders que ya no puedes saber si son fotos o renders. ¿Viste? ¿Qué pero es un render o es una foto? Y donde lo que empieza a importar es la composición. Ese sí es un valor permanente de la imagen. O sea, un Caravaggio y un render tienen de golpe reglas compositivas muy parecidas. ¿M? Donde, o necesitarían tenerlas, donde vos de golpe, el claroscuro que marcó, el contraste, o las sombras que dejan los bordes, etcétera, vos lo podés reconocer en todos los grandes maestros de la pintura, en los grabados de Rembrandt, de golpe el tercio del horizonte puesto en el tercio de abajo, no era que lo ponía en el medio. O sea, todo esto son cosas que tienen que ver con la composición, que los pibes no tienen por qué saberla, porque de hecho son cosas que aprendieron, la gente, la humanidad aprendió durante siglos posiblemente, del equilibrio de la forma, de la percepción y demás. Y tal vez así que lo encontrás en muchos comentarios, por incluso de los cineastas. Yo me acuerdo que John Huston, leí la vez pasada que le decía a Spielberg, creo, que era su discípulo, o aprendiz, o un estudiante de cine, le decía, mira, con que no pongas el horizonte en el medio, ya me quedo tranquilo, le decía. Cuando filmás una escena, bueno, con eso ya está, podés aprobar. Entonces no son muchas cosas, pero tenés que saberlas. Digamos, me imagino, digamos, que especialmente al final, en este corte que hacen 15 días antes, trabajan cosas por el estilo, además de aspectos más generales, pero y en las fases previas, en estos 3 momentos que vos me decías, qué cosas se miran y cómo se pone en discusión lo representado. Bueno, a ver, vamos a entender una cosa. Imagínate es una cátedra de 200 personas, 150, 140. Es un equipo de 30 docentes. Mi laburo es desear qué quiero, digamos, y marcar el rumbo. De ahí a conseguirlo todo y de que todo sea el ejército que funcione así, no existe. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo este año estoy abocado a la formación docente. ¿Sí? Para conseguir esto, porque yo no me ocupo de seguir al alumno, yo, el docente. Si yo me pongo a hacer eso, fracasé. Entiendo que cuando llega el momento que yo soy el que corrige al alumno, uno por uno, 200 tipos, y algo hice mal. La función de un profesor titular consiste en formar a los profesores, a los futuros profesores. Entonces, mi laburo, por eso yo a veces insisto con ciertas cosas para que lo hagan los docentes, pero el seguimiento de cómo lo hacen, creo que apuntaba a eso, está más en manos de los docentes, a veces lo hacen mejor, a veces peor, pero no te puedo dar una respuesta muy justa de cómo nos está saliendo eso. Pero es un tema que tenemos que trabajar, sin duda.
Bueno, Mario, hasta acá el registro de la grabación, muchas gracias.